El AK-47 es el arma más mortal del mundo, la más poderosa, el arma de la libertad y de la independencia, un arma de destrucción masiva. Esta es la leyenda que se esconde tras el fusil que revolucionó la guerra. El AK-47, el arma del siglo. El arma del siglo es el Kalashnikov. El Kalashnikov es uno de los iconos más reconocibles de este planeta. Si le enseñas a cualquiera la silueta de un Kalashnikov con su distintivo cargador curvo en forma de plátano, todo el mundo te dirá lo que es, un AK-47. Ya hemos visto que la batalla de Stalingrado en 1942 fue lo que provocó el desarrollo del AK. Pero también hemos visto al arma desplegada en toda su extensión, tanto en el levantamiento húngaro de 1956 como en la guerra de Vietnam en el 68. Ahora pongamos nuestro objetivo en las siguientes batallas en las que el AK continuó siendo ampliamente utilizado y dejó señales de su dominio como prueba de su superioridad. Creado por el ingeniero y diseñador de armas ruso Mikhail Kalashnikov, el AK-47 es más que un rifle. Es el prototipo de todos los fusiles de asalto modernos hasta la fecha, además de ser un importante símbolo de la lucha armada por la libertad en todo el mundo. El AK se ha asegurado un lugar en la historia de las armas de fuego, no solo por su buen funcionamiento como arma en la guerra convencional para la que fue diseñada, sino también gracias a que era un arma puramente militar que se liberó del control de las armerías y de la supervisión oficial. Lamentablemente, también se ha asegurado un lugar en la historia de las insurrecciones, revoluciones, golpes de Estado, la anarquía, el crimen organizado y no organizado y los empeños criminales de todo tipo. Hoy en día, el arma tiene tanta influencia como cuando se introdujo por primera vez en el escenario de la guerra. En cierto modo, tiene más influencia que nunca. Esta es la historia de la leyenda y de la revolución que hay tras esta arma. Decidí intentar crear para nuestros soldados soviéticos un fusil de asalto que pudiera producirse en cualquier taller, que fuera ligero de peso, compacto en términos de tamaño y fácil de usar para un soldado en cualquier lugar. El rifle de asalto AK-47, también conocido como Avtomat Kalashnikova, fue inventado por Mikhail Kalashnikov y fue rápidamente reconocido como el arma de infantería más importante de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. El joven Kalashnikov tuvo varios trabajos antes de ser reclutado por el ejército soviético en el año 1938. Entre otras cosas, trabajó para un armero, lo que alentó su interés por la ingeniería. Fue reclutado y enviado a un regimiento de tanques porque era muy bajito y cabía en este tipo de vehículos, y eso también aumentó sus conocimientos de ingeniería. Y las autoridades militares tomaron nota de esto. Más tarde, fue destinado a una oficina de diseño y acabó probando los prototipos de las armas. Y Mikhail Kalashnikov creó lo que se conoce como el Kalashnikov definitivo, el 47, el AK-47. Y esa arma superaba a cualquier otra. Es un arma muy bien diseñada, sencilla, que cuenta con muy pocas partes móviles. Es muy fácil de mantener, muy fácil de desmontar y volver a montar en las estresantes condiciones de una batalla, y no requiere mucho entrenamiento. Es un arma de fuego muy básica. Pones el seguro en posición de disparo, amartillas el arma, apuntas y disparas. Eso es todo lo que hay que hacer para manejar una AK-47.
Pero esa predisposición homicida es lo que lo convierte en un arma tan eficaz. Puede ser mal utilizado, maltratado, embarrado, sumergido en agua. Y debido a que todo tiene cierta holgura y es un poco inestable, es fácil de limpiar y aunque parezca extraño resulta el rifle más fiable. El AK-47 es en esencia una vulgar herramienta agrícola, pero su cosecha, por supuesto, es mortal. Parte de la belleza, por así decirlo, del AK-47 es que solo tiene 8 piezas móviles. Eso significa, por supuesto, que es fácil de mantener, fácil de limpiar y es menos probable que se interrumpa el tiro. Esa es una de las razones que hace del AK el arma del siglo. Año 1979. La guerra afgano-soviética. Durante mucho tiempo no entendimos que los rusos habían invadido nuestro país, que querían convertirnos al comunismo. Gracias a Dios somos musulmanes, seguimos el camino de Dios. No queremos comunismo en Afganistán, queremos una república islámica bien establecida. Afganistán, 1979. ¿Por qué demonios intentan invadir Afganistán los rusos? Nadie ha conquistado con éxito ese país jamás. Es uno de los países más complicados de invadir y con franqueza nadie lo ha hecho del todo nunca. Pero Rusia siempre lo ha visto ahí al lado. Y a los rusos lo que les gusta es que los países de su zona de influencia hagan lo que ellos les dicen. A finales de 1979 se produjo un cambio de gobierno mediante un asesinato. Y el nuevo líder mira hacia los Estados Unidos y a Occidente, pensando apartar a Afganistán de la influencia rusa y buscar precisamente esa ayuda occidental. A los rusos esto no les gustó en absoluto. ¿Y cuál fue la solución? La solución fue invadir Afganistán. El 24 de diciembre de 1979, cuando la mayor parte del mundo occidental se disponía a celebrar la Navidad, las tropas rusas entraron en Afganistán. Lo que sucederá allí durante la siguiente década es un conflicto largo, sangriento y agotador, que los soviéticos librarán contra un grupo de personas conocidas como los mujahidines, muchos de los cuales eran fundamentalistas islámicos, lo que hoy en día llamaríamos talibanes. Los mujahidines eran creyentes que proclamaban la Guerra Santa y creían que si morían heredarían el jardín de Dios. Y estaban apoyados por los Estados Unidos y Occidente, que suministró a los mujahidines una enorme cantidad de armas. Y cuando acabó la guerra, ¿a dónde fueron aquellas armas? Se las quedaron los mujahidines. Esa inmensa cantidad de armas suministradas principalmente por Estados Unidos se quedó en las casas y en las cuevas de los mujahidines durante muchos años, hasta que volvieron a usarlas contra la misma gente que se las había proporcionado, los Estados Unidos. Ese proceso se conoce como efecto rebote. Y entre las armas que quedaron en los campos de batalla después de retirarse el ejército soviético, estaban, por supuesto, los AK-47. Y en Afganistán, desde la década de los 80 en adelante, hubo más AK de los que pudiésemos imaginar. Se ha alegado que Estados Unidos pagó por armas soviéticas, fundamentalmente rifles AK, que eran suministrados por terceros países. Sin embargo, fueron provistos de misiles antiaéreos Stinger, que es un arma portátil. Las tácticas de guerrilla de los mujahidines afganos fueron eficaces porque los soviéticos entraron como habían hecho durante décadas, utilizando tropas y formaciones blindadas de forma masiva, bombardeos de artillería pesada y un poder aéreo abrumador. Pero no estaban preparados para la resistencia que encontraron. Los mujahidines sabían realizar emboscadas de forma muy efectiva, principalmente contra las columnas de suministros, porque éstas tenían varios kilómetros de longitud y solo podían desplazarse a través de los valles.
Los muyahidines desplegaban armas antitanques y todo tipo de armas de fuego de infantería. Alcanzaban a los vehículos de la cabeza y el final del convoy, y después se concentraban en los camiones cisterna de combustible. La respuesta soviética era permanecer dentro de sus vehículos blindados, devolver el fuego lo mejor que pudieran y después pedir apoyo aéreo y de la artillería. En Afganistán, el campo de batalla era difícil de conquistar. Los muyahidines usaban tácticas de guerrilla contra los soviéticos y aprovechaban todo el potencial que les brindaba el terreno para realizar operaciones encubiertas y de dispersión, para tender emboscadas y para defenderse. Solo una pequeña parte de los desafíos que presentaba el terreno podían ser superados por el poder aéreo de los soviéticos. Los muyahidines lanzaban rápidas incursiones o ataques, desaparecían en el paraje circundante e infligían daños a su enemigo sin necesidad de intensos combates. Los muyahidines aprovechaban cualquier equipo que pudieran arrebatarle a los soviéticos o recibir de los Estados Unidos. Las armas que usaban en su mayoría eran antiguas, pero también tuvieron acceso a una gran variedad de modelos de AK, dando preferencia a la mortal potencia de fuego de estas armas, que usaron con éxito en tácticas de distracción contra los soviéticos frente a las ventajas que proporcionaba a estos su superior armamento. A los muyahidines no se los distinguía del resto de la población, conocían el terreno y los rusos estaban en una gran desventaja. La fiabilidad y los pocos requisitos para el mantenimiento del AK-47 fueron sin duda factores clave en el empleo de esta arma por parte de los muyahidines. Además, se daba el hecho de que tenían una gran facilidad de acceso tanto a las armas como a la munición, ya fuera al arrebatarlas a las fuerzas y soldados soviéticos o al recibirlas de terceros países, principalmente de Pakistán. La suerte de la guerra afgano-soviética cambió significativamente cuando los muyahidines recibieron los misiles estadounidenses Stinger. Se ha afirmado que la guerra afgana dio lugar al terrorismo internacional. En todo caso, tras la retirada de las tropas soviéticas, Afganistán se convirtió en un refugio para los grupos terroristas y Osama Bin Laden trasladó su base a Afganistán, considerándolo el lugar más seguro. Sin embargo, el AK-47 ya se había ganado una gran credibilidad en la guerra de Vietnam. Para la Unión Soviética, Afganistán fue su propio Vietnam. Otro conflicto, incluso anterior a la guerra afgano-soviética, en la que el AK-47 se utilizó en la batalla por la unificación tras la independencia, nos lleva a África, donde el AK se ha convertido en el símbolo de las facciones de la resistencia en todo el continente. Año 1975. La Guerra Civil Angoleña. Angola, 1975. Se lucha por el control de Luanda y de toda Angola. Esta guerra pasó por varias fases políticas que fueron cambiando la forma de entenderla. Pero hubo un factor que permaneció constante, el sonido del fuego del AK que resonaba por todas partes. Si queremos conocer las causas del conflicto en Angola en 1975, hemos de mirar hacia Portugal, donde un año antes, en 1974, se había producido un golpe de Estado militar. Los jefes militares que asumieron el poder en Portugal ignoraron a Angola, que era una de sus colonias, y decidieron que ya no la necesitaban, que mantenerla era demasiado caro.
Desde el año 1966, el poder se compartía entre la UNITA, la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, y el MPLA, Movimiento Popular de Liberación de Angola. Este último era en gran medida comunista, pero la UNITA no lo era. Su base social provenía de tribus diferentes, así que había dos bandos distintos compartiendo el poder cuando desapareció el gobierno colonial. Eso fue como quitarle el pasador a una granada. En el plazo de unos meses, nos encontramos a los antiguos socios envueltos en una guerra civil terriblemente salvaje. Pero lo que hace más interesante aún el conflicto de Angola es que el MPLA estaba respaldado por los cubanos y por los soviéticos, y la UNITA tenía el apoyo de Estados Unidos, Sudáfrica y otras potencias occidentales. Así pues, cada facción representaba un bloque dentro de la Guerra Fría. Angola es uno de los países de África más rico en recursos naturales debido a la abundancia de minerales, metales preciosos, madera y, más importante aún, diamantes y petróleo. Es la fórmula perfecta para un estado con una economía próspera, pero eso precisaba de un ingrediente necesario, el AK. No hay duda de cuál es el arma que define a la guerra civil angoleña desde su comienzo en 1975 hasta que acabó en el año 2002. La única arma que parece haber sido utilizada allí ha sido el arma del siglo, el AK-47. Por supuesto, fue utilizado por el MPLA, porque estaba respaldado por el bloque soviético, que era donde se producían los AK-47. El AK-47 era el arma predilecta en Angola, debido al hecho de que es muy fácil de fabricar y su manufactura es muy barata. El AK era el arma principal para la mayoría de los hombres. Había situaciones en las que se manejaban otras armas, pero principalmente siempre se llevaba el AK debido a su fiabilidad. Con el tiempo, en el otro bando, las tropas sudafricanas y la UNITA comenzaron a usar también el AK-47. Se dieron cuenta de que esta era un arma que realmente funcionaba en Angola. El AK-47 es el arma más extendida e inspiró muchos otros modelos, como el Galil israelí y los rifles de asalto sudafricanos R4 y R5, que fueron utilizados por las fuerzas especiales sudafricanas durante el conflicto de Angola. A principios de la década de 1980, en las fuerzas especiales sudafricanas, la mayoría de nosotros elegíamos el AK. La razón principal era que estábamos realizando operaciones encubiertas a cientos de kilómetros de la frontera y queríamos parecernos a nuestro enemigo, así que necesitábamos llevar el rifle de nuestros enemigos. Así era mucho más fácil para nosotros introducirnos en zonas donde la población local a veces nos veía, pero podían pensar que éramos de las fuerzas locales. Durante este conflicto, había más de 2.000 asesores militares rusos y 50.000 cubanos trabajando con las fuerzas del gobierno angoleño. Y todos estos soldados usaban el AK. Nos adentrábamos mucho, a cientos de kilómetros por detrás de las líneas enemigas. Y a veces pasábamos allí hasta 14 semanas seguidas. Si hubiéramos estado usando un arma diferente y hubiéramos tenido que reabastecernos con munición específica, habría sido muy difícil. Y el AK nos hacía la vida más sencilla. Los paracaidistas sudafricanos, así como sus fuerzas especiales, utilizaban un derivado sudafricano del AK, el R5 de culata plegable. También nos infiltrábamos saltando en paracaídas con apertura automática o con apertura retardada. El AK tenía la culata plegable y era muy fácil saltar con él. Cabía entre el paracaídas y la espalda. Y además, si tenías un aterrizaje difícil y dañabas el cargador o algo así, era fácil sustituirlo. Lo que me gusta del AK es su versatilidad. Es muy fácil de mantener. He usado otras armas antes, pero con el AK puedo decir que las interrupciones de tiro eran mínimas. En lo que a mí respecta, el AK era mi preferido,
Porque incluso con el peor tiempo del mundo, con fango, en la estación de las lluvias, en todas las condiciones, el AK era el arma con menos interrupciones. Por eso la prefería, y muchos de mis camaradas también. En Angola las condiciones de combate eran muy diversas. Te encontrabas con todo tipo de climas, desde lluvias tropicales hasta ambientes polvorientos. Pero el AK siempre era muy fiable. No importa dónde estés, si lo mantienes bien con que le des un poco de aceite, puedes cogerlo y disparar, y funcionará bien. No importa cuánto tiempo haya estado inactivo, o incluso si está oxidado. Solo con un poco de lubricación y el mantenimiento mínimo, lo coges y puedes usarlo. A menudo se dice que el AK-47 es tan fácil de usar que hasta un niño podría hacerlo. Y desde luego muchos lo han usado. Se ha utilizado a más de 100.000 niños como niños soldados en conflictos entre diferentes naciones, siendo África el continente en que más se ha empleado esta práctica. Por desgracia, las armas son utilizadas como un rito de paso a la madurez en varias culturas, donde se promueve que los niños usen armas, y es lamentable. El Kalashnikov es el nombre del arma de fuego más conocida del mundo. Un gran porcentaje de la población está familiarizada con su denominación, AK-47. Y por esa razón es una desventaja que tiene el AK-47. Al ser tan barato y tan fácil de usar, es fácil que acabe en las manos equivocadas y en situaciones en las que lo acaben usando niños soldados. A mí me preocupa en manos de quién caen mis armas. Realmente me importa, pero lo repetiré una y otra vez. No es culpa del arma ni de su diseñador el que un arma se use con fines ilegales. El AK-47 es tan emblemático que incluso figura en las banderas de algunos países. El AK-47 se ha convertido, de hecho, en un símbolo tan definitorio de los guerrilleros y de la cruzada por la independencia y la libertad de estos países africanos que figura en algunas de sus banderas nacionales o en sus escudos. Zimbabue, Mozambique, Burkina Faso. Todos ellos tienen el AK ahí, y es extraordinario pensar que un arma que solo se lleva fabricando desde mediados de los años 40 del pasado siglo acabe consagrado como un símbolo nacional y en otro continente. El AK-47 se recuerda en África tanto por lo bueno como por lo malo. El AK ha alzado a gentes oprimidas hasta el gobierno, pero el AK-47 también ha contribuido a la pérdida de muchos padres de familia. Ha tenido un papel en ambos lados, el bueno y el malo. Otra bandera que enarbola la silueta del AK-47 es la del grupo de la resistencia chiita conocida como Hezbollah. Lo que hace esto tan significativo es que dicho grupo comparte su origen ideológico, justificaciones para el terrorismo, objetivos y tácticas generales con el grupo terrorista Al-Qaeda. Lo que nos lleva a la guerra más larga que han librado los Estados Unidos. Año 2001. La guerra entre Afganistán y Estados Unidos. Afganistán. Un país torturado por la guerra. Fervientemente devoto del Islam, con una identidad intrínsecamente ligada a su fe. En las insurgencias talibán y de Al-Qaeda había ido creciendo el sentimiento antiestadounidense y antioccidental. Estados Unidos es atacado. 2 aviones comerciales se estrellan contra las Torres Gemelas del World Trade Center, en la ciudad de Nueva York. 11 de septiembre del año 2001.
A consecuencia directa de los ataques de aquel día, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN decidieron entrar en un país que nadie había invadido nunca con éxito. Ese país, por supuesto, era Afganistán. Pero ¿por qué entran la OTAN y los Estados Unidos en Afganistán? Porque lo consideran la base de Al-Qaeda, el grupo terrorista que planeó los ataques del 11 de septiembre. Es el hogar de Osama Bin Laden, el hombre más buscado del planeta. Y para detener esos ataques, la idea es ir al lugar desde donde son planeados y eliminar al cerebro. Estados Unidos lanzó la Operación Libertad Duradera junto con el Reino Unido, con el objetivo de desmantelar al grupo terrorista Al-Qaeda. Esta misión contra el terrorismo, liderada por Estados Unidos, conduciría a una guerra en Afganistán con un coste multimillonario y que duraría 20 años. Desde cualquier punto de vista era una guerra imposible de ganar. Afganistán no es un país que se pueda gobernar con la misma facilidad que una sociedad relativamente avanzada democráticamente de Europa Occidental. Y sí, Al-Qaeda tiene su sede allí, pero también tiene bases en África y en el Medio Oriente y en el sudeste asiático. La idea de que con solo cambiar el régimen en Kabul, la capital de Afganistán, luego todo iba a ser coser y cantar, por así decirlo, no se sostiene. Y por esa razón, se demostró una vez más que si entras en Afganistán, tienes que tener claro que vas a perder a muchos hombres. El arma elegida en la guerra de Afganistán, tanto por los buenos como por los malos, es el AK-47. La mayoría de los cuales se fabrican justo al lado, en China. El sencillo, ligero y fiable AK-47 era tan efectivo en el seco y polvoriento entorno de Afganistán que los Estados Unidos empezaron a plantearse actualizar sus armas. Aún siendo inferior en muchos aspectos, el M4 era intrínsecamente mucho más preciso que el AK-47. Con sus balas de calibre de 5,56 milímetros, el M4 estadounidense tenía un alcance efectivo máximo de 600 metros, mientras que el AK-47, con una bala más pesada de 7,62 milímetros, posee un alcance efectivo máximo de 300 metros. Sin embargo, esta guerra, en un amplio desierto montañoso, otorgaba una ventaja a los insurgentes. Y con un arma como el AK la aprovecharon rápidamente. Irónicamente, empleaban las mismas armas que los Estados Unidos habían proporcionado a los muyahidines 2 décadas antes para usarlas contra la Unión Soviética cuando invadieron Afganistán. Ahora, el AK era utilizado contra los Estados Unidos. El AK-47 es un arma deseable, ya seas un soldado profesional o un recluta mal entrenado. También es el arma preferida de los terroristas y las organizaciones paramilitares ilegales, debido a su durabilidad y amplia disponibilidad. Algunas personas dicen, ¿cómo puedes dormir tranquilo con la cantidad de gente que ha muerto a causa de tu arma? Y mi respuesta es que yo duermo tranquilo. Los culpables son los políticos. Ellos son los que no logran llegar a acuerdos por medios pacíficos y en vez de eso usan armas. Las creaciones de Kalashnikov eran sencillas de usar y letales. Él alcanzó la fama como héroe soviético y fue galardonado con numerosos reconocimientos comunistas. Mikhail Kalashnikov fue bautizado cuando tenía 91 años, lo que demuestra que en la última etapa de su vida había encontrado la fe en la religión. Mikhail Kalashnikov murió en diciembre de 2013, pero desde unos meses antes de su fallecimiento, sufría cierta angustia espiritual. Le preocupaba, como creyente, como hombre de fe, si era responsable de los millones y millones de muertes que su invento había causado. Y escribió a la cabeza de la Iglesia Ortodoxa rusa preguntando, ¿cómo puedo reconciliarme con esto? En resumen, ¿voy a ir al infierno? Y el patriarca le respondió. Y por supuesto, abrir aquella carta tuvo que ser un momento aterrador para el anciano Kalashnikov.
Pero en ella, el patriarca le decía, no, saldrás bien librado. El dolor de mi alma es insoportable y hay un asunto que no logro resolver. Si mi fusil ha quitado vidas, ¿es como si lo hubiera hecho yo? Fue un arma fabricada para la defensa de tu madre patria. La hiciste por las razones adecuadas. No se te puede considerar responsable de todas esas muertes. Es probable, pues, que Kalashnikov muriera en paz. Mi arma fue creada para la defensa. De no ser por la guerra, yo habría estado fabricando maquinaria agrícola. De modo que fueron los alemanes los que me obligaron a inventarla. El AK-47 es un arma que se ha descontrolado. Se estima que de los 500 millones de armas de fuego que hay en el mundo, 100 millones son variaciones del Kalashnikov. El subfusil, el arma y el símbolo. El AK-47. A causa de la letal reputación y fácil distribución del AK-47, había motivos para una gran preocupación. El gobierno de los Estados Unidos decretó que esta arma, que no se utilizaba para actividades deportivas legales, debía ser clasificada como rifle de asalto semiautomático y, como consecuencia, se vetó su importación. La Oficina de Control del Alcohol, el Tabaco y las Armas de Fuego ha concluido en que no es un arma deportiva, por lo que ha de ser prohibida. Paradójicamente, esta prohibición no se aplicaba a las armas de asalto semiautomáticas de fabricación estadounidense. Y finalmente el Kalashnikov ruso se reencarnaría en un Kalashnikov estadounidense. Este nuevo Kalashnikov, ya mundialmente reconocido por su veneración y misterio, y habiendo sido un arma de fuego muy apreciada y de extraordinarias ventas, estaría disponible incluso antes de la implementación de la prohibición en dos modelos diferentes. Un rifle de segmento y una carabina, destinados a tiradores deportivos, cazadores, a la defensa personal y, por supuesto, a la defensa de la nación. Aunque el AK-47 a veces es criticado por estar mal construido, muchas de las características del arma estaban perfectamente adaptadas a las demandas del combate. El prolífico AK-56, fabricado en China, es probablemente la variante más conocida y común del AK-47 del mundo, siendo una opción muy popular en los deportes de tiro. De este modelo en concreto, se han distribuido millones de unidades. Es un arma relativamente fácil de manejar, es muy fiable y económica. Es un arma de guerra adaptada para el tiro deportivo. Esto es una Saiga 12K, que es un AK con proyectiles de escopeta. Puede disparar cartuchos o balas. Es muy preciso, muy fiable, carga muy rápido. Estupenda para el tiro deportivo. El AK-47 es muy compacto y preciso hasta unos 200 metros. Es un rifle con una precisión muy correcta. No es una arma de precisión, pero se las apaña bastante bien con la variante occidental, con el AR-15, el M16 y su variante, el M4, que es la última versión. Estas armas de fuego son igualmente precisas hasta los 100 metros y probablemente lo sean también a 200 metros. Pero más allá, la bala que dispara tiende a superar a las del AK-47 que a esa distancia empiezan a decaer. Hoy en día, se estima que se han producido 100 millones de AK-47. La mitad de los cuales se han fabricado fuera de Rusia, y muchos con la licencia soviética ya expirada o sin licencia en absoluto. El AK rige el mercado mundial de armas ligeras. 1 de cada 5 armas de fuego existentes en el mundo es un Kalashnikov. Muchos miles han llegado más allá de los límites de los campos de batalla a las manos de rebeldes, terroristas y milicianos. E incluso se están ofreciendo como regalo de boda. Aunque está prohibido en casi todas las naciones del mundo, disparar al aire en celebraciones y funerales con un AK-47 es un ritual de larga tradición en el Medio Oriente.
Pero esto podría ser mortal, ya que todo lo que sube tiene que bajar. Y tras disparar un arma al aire, la física dice que la velocidad de los proyectiles al descender puede ser letal y dejar muertos en algún lugar. Año 2022. La guerra ruso-ucraniana. Ucrania, año 2022. El 24 de febrero de 2022, una gran parte del mundo se despierta para descubrir que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ha invadido el país vecino, Ucrania. Está enviando tanques, hombres, helicópteros y aviones a través de la frontera, penetrando en un estado soberano. ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué entra Putin en Ucrania? Bueno, igual que la Unión Soviética miraba a Afganistán y le preocupaba que se estuviera inclinando demasiado hacia Occidente, a Vladimir Putin le preocupaba lo mismo respecto de Ucrania. Vladimir Putin ve Ucrania como parte de la esfera de influencia de Rusia. De hecho, Putin considera que Ucrania forma parte de Rusia, y cuando observa a Ucrania mirar hacia Occidente, hace lo mismo que hicieron los soviéticos en 1979 con Afganistán. Quiere tener el control de ese país. No quiere que se aleje de él, quiere que vuelva a él. Y eso es lo que intenta. Ucrania ha sido devastada por la guerra, que ha apartado aún más a Rusia de Occidente y aumentado la inseguridad económica en todo el mundo. En respuesta a la agresión rusa, Ucrania recibió un respaldo rápido y prácticamente unánime de la comunidad internacional. La ayuda se ha proporcionado en gran medida en forma de armas y munición, y en particular, muchos rifles. Y el AK es uno de esos rifles. Durante el transcurso de la guerra en Ucrania, las potencias occidentales, especialmente los Estados Unidos y Gran Bretaña, han estado suministrando armamento muy sofisticado a las Fuerzas Armadas ucranianas. Pero lo que sabe menos gente es que otro tipo de arma, un arma menos sofisticada, se está fabricando en los Estados Unidos y enviándose a Ucrania para su uso por parte de los civiles en caso de una invasión total rusa, y es el AK-47. El AK-47 no está protegido por ningún tipo de patente, lo que significa que cualquiera tiene derecho a plagiarlo si sabe hacerlo, hasta en un humilde cobertizo. Esto significa una inversión completa de la forma de utilización del arma. No olvidemos que el AK se desarrolló en los años 40 del siglo XX y era fabricado en Rusia para que la Unión Soviética lo usara contra Occidente. Pero ahora, en Ucrania, muchas décadas después, esa misma arma se está fabricando en Occidente para luchar contra los rusos en Ucrania. Se ha dado completamente la vuelta a la tortilla. Es barato y fácil de fabricar y también de usar. Así que, en comparación con muchas otras armas para las que la gente habría necesitado entrenamiento militar y tal vez incluso entrenamiento físico para disparar armas con mucho retroceso, por ejemplo, el AK-47 tiene muy poco retroceso y es muy ligero. Por tanto, no importa el tamaño o la condición de las personas, cualquiera puede cargar con él, así que no tienes ningún tipo de dificultad al dispararlo. Y uno de los argumentos en contra de que las mujeres usaran armas era el tema de la fuerza física, pero con el AK-47 no hay ese problema, porque no pesa mucho y no tiene mucho retroceso. Así que en general cualquiera podría coger un AK-47 y dispararlo con muy poco entrenamiento especializado. Decenas de miles de civiles se han unido en toda Ucrania a las fuerzas de defensa territorial. Unidades voluntarias de las Fuerzas Armadas, cambiando sus trajes y ordenadores portátiles por ropa de combate y AK-47 para luchar contra los soldados rusos.
Me gustaría saber manejar un arma, saber cómo funciona, qué hacer, porque para mí las armas eran solo un objeto. Así que quiero aprender a defenderme, a protegerme. La ONU considera que la crisis de refugiados que se ha producido es la de más rápido crecimiento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La guerra está siendo traumática para las personas de todo el país. Se calcula que hay 10 millones de desplazados y millones huyendo a las naciones vecinas. Sin embargo, para algunos valientes ciudadanos, no hay otra opción que afrontar las peligrosas circunstancias. No tuve otra opción. Me quedé aquí con mi familia, mis hermanas y con todos mis amigos. Y los que estamos aquí tenemos que protegernos. ¿Qué puedo hacer mejor que aprender a curar e incluso a usar un arma? Espero no necesitarla, pero estoy segura de que necesito saberlo todo sobre estas cosas de cara al futuro. Aquí todo el mundo que ves llevará un arma. Cogerá un arma y defenderá nuestra patria. Una vez más, el AK-47 ha demostrado que es una máquina sencilla, de baja tecnología, que sigue siendo un arma altamente fiable y eficaz. Sin embargo, la verdad es que el AK-47 es a la vez amigo y enemigo de todos. El AK-47 no es solo el arma preferida por los guerrilleros y los terroristas, también es el arma que suelen usar los gángsteres y los traficantes de drogas. Es un arma que representa un estatus, digamos. Significa voy en serio. No es una pistola o un revólver antiguo que prestó servicio en alguna guerra y se compra en el mercado negro. Si tengo un AK, voy en serio. Y el gángster al que más le gustaba era al narcotraficante mexicano El Chapo. Su AK-47 era algo distinto a cualquier otro. El suyo estaba chapado en oro. Hay un montón de AK-47 por ahí. Un montón. De hecho, hay tantos AK-47 en el mundo que una de cada 60 personas tiene uno. El AK-47 es el arma que cambió la faz de la guerra. Desde la batalla de Stalingrado, la capacidad de fuego rápido del STG-44 alemán engendró la idea y el concepto del AK-47 de Mikhail Kalashnikov. En la lucha por la libertad en el levantamiento de Hungría, el AK fue el arma utilizada por los que protestaban contra el régimen comunista y se convirtió en el símbolo de los guerrilleros en todo el mundo. En la guerra de Vietnam, Occidente fue cogido por sorpresa, teniendo que enfrentarse a un arma mortal, más fiable y efectiva que su propio armamento en las condiciones húmedas y pantanosas de las marismas y selvas de Vietnam. La fama que tenía el AK en la posguerra como un arma más de infantería ha sido olvidada hace mucho tiempo. Hoy, más de 7 décadas después de su introducción en el campo de batalla, el AK-47 y sus muchas variantes siguen estando entre las armas más conocidas y más utilizadas del mundo. Mikhail Kalashnikov creó el AK-47, aunque parece que él no lo hizo pensando en su enorme potencial destructivo. Probablemente cuando lo creó no imaginó que algún día sería un arma simbólica, incluso un icono de Hollywood en cierto modo. Kalashnikov nunca ganó ni un rublo con la patente de su propia invención. Para él, lo importante era la ciencia del armamento. Sin embargo, su Kalash floreció. Con su característica silueta, el AK-47 se ha convertido en una imagen muy reconocible, con un halo de heroísmo en la cultura pop, donde el arma se ha establecido como un símbolo poderoso
mediante sus apariciones en películas y vídeos musicales. Pero ¿cuál es el futuro del AK-47? Bueno, ha existido desde el año 1947, eso es mucho tiempo. ¿Va a seguir estando aquí durante muchas décadas? Yo creo que sí, porque es muy adaptable y es un arma que ha demostrado que funciona. La guerra puede cambiar en parte, pero no todos los combatientes de todos los países del mundo van a poder tener en sus manos un arma láser de nuevo cuño, difícil de usar y difícil de reabastecer. El AK es sencillo. Todavía hace y siempre hará lo que debe hacer, que es matar personas. El AK-47 debería conservarse en los museos y no volver a ser usado nunca más. Pero mientras haya guerras y conflictos en cualquier parte del mundo, el AK-47 seguirá existiendo.